En los próximos 15 o 20 minutos, o sea, el tiempo exacto que va a durar esta conversación, la deuda nacional de una de las mayores potencias del mundo habrá aumentado en 100 millones de dólares. 100 millones. Madre mía, es que se dice pronto. Y eso va a suceder silenciosamente, en un segundo plano, mientras, no sé, nos tomamos un café o conducimos al trabajo. Es una de esas cifras que te dejan sin respiración y que creo que establece perfectamente el tono de lo que vamos a tratar hoy en nuestro análisis a fondo. Totalmente. Porque es un ritmo de endeudamiento que, desafía la comprensión humana habitual. Nos pone sobre la mesa una realidad ineludible. Y es que las matemáticas financieras a nivel estatal están operando en una escala que ya no responde, para nada, a la lógica de la economía doméstica que todos conocemos. Exacto. Y precisamente por eso estamos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en la realidad matemática y económica que se esconde detrás de la impresión masiva de dinero y de la deuda soberana. Un temazo. Sí, desde luego. Para ello contamos con una fuente excepcional. Es el documento recién revisado y ampliado ahora en abril de este año, 2026, del profesor Yang. Se titula El oscuro destino de las naciones que imprimen demasiado dinero. Es un texto que, fíjate, se ha convertido en lectura casi obligatoria en muchos círculos analíticos últimamente, y con mucha razón. Nuestra misión de hoy es ir mucho más allá de los titulares, ya sabes, de la prensa económica y de esas narrativas que suelen rodear los discursos de los políticos. Claro, ir a la raíz. Eso es. Queremos extraer las verdades crudas. Necesitamos entender cómo funciona realmente la maquinaria de la inflación, qué lecciones innegables nos da la historia y hacia dónde se dirige todo este sistema, que parece ir a una velocidad de vértigo. Aunque, antes de entrar en materia, creo que es vital establecer una regla de oro para nuestra conversación de hoy. ¿Ah, sí? Fundamental. Este análisis no va a tomar ningún bando político. Ni de izquierdas, ni de derechas, ni nada por el estilo. Los datos que estructuran este informe provienen estrictamente de entidades oficiales. Hablamos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos y de la Reserva Federal. Datos puros y duros. Exacto. La aritmética no tiene afiliación política. Y nosotros tampoco. No respaldamos ninguna ideología, simplemente vamos a exponer e interpretar la realidad de los datos que presenta la fuente. Vale, pues aclarado ese punto. Vamos a desgranar esto. Porque el elefante en la habitación es el elefante de, literalmente, $1 billón, requiere una explicación. Y tanto que la requiere. El texto del profesor Yang destaca que el pago anual de intereses, solo de intereses, de la deuda nacional estadounidense ha superado la barrera del $1 billón. Es una barbaridad. Para poner esto en perspectiva, a quien nos esté escuchando, esa cantidad destinada únicamente a pagar los intereses ya es superior a todo el presupuesto íntegro de defensa nacional de ese país. O sea, un país gastando más en financiar el dinero que pidió prestado en el pasado que en mantener sus infraestructuras en el presente. Y fíjate, el problema fundamental de esa dinámica no es solo la cifra actual, sino la trayectoria. Porque según las proyecciones detalladas en el documento, para el año 2036 esos pagos de intereses no es que se vayan a estabilizar, no, se van a duplicar. ¡Ostras! Sí, hasta alcanzar los 2,1 billones de dólares anuales. Y si proyectamos un poco más la mirada, hacia 2048, el servicio de la deuda se convertirá en la partida de gasto más grande de todo el presupuesto federal. Esa es de locos. Superando incluso a pilares del Estado del Bienestar como la Seguridad Social y Medicare. Es una espiral abrumadora. Y gran parte del origen de esta espiral, según señala el análisis, reside en un concepto que, a menudo suena a jerga incomprensible, que es el balance de la Reserva Federal. El famoso balance. Claro, los datos indican que este balance pasó de unos 900.000 millones de dólares en 2007 a rozar los 9 billones en 2022. Una subida exponencial. Ahora ronda los 6,7 billones. Sigue siendo inmenso. Inmenso, sí. Pero, a ver, para que esto se entienda a nivel de calle, ¿qué es exactamente este balance y cuál es el mecanismo por el que se expande de esta manera tan brutal? Pues es una excelente pregunta, porque ahí es donde reside el núcleo del asunto. Cuando escuchamos que el Banco Central expande su balance, estamos hablando de lo que técnicamente se conoce como flexibilización cuantitativa. Vale. En la práctica, esto significa que el Banco Central crea dinero nuevo, de la nada. Literalmente de la nada. Literalmente, con unas simples pulsaciones en un teclado de ordenador. No es dinero que provenga de la recaudación de impuestos ni del ahorro de los ciudadanos. Es capital puramente digital. Ya. Y con ese dinero recién creado, el Banco Central acude al mercado financiero y compra bonos del gobierno.
Al hacer esto, inyecta billones de dólares de liquidez directa en el sistema bancario. Vale, entiendo el mecanismo de inyección. Pero, a ver, lo que el público nota en su día a día no es esa compra de bonos, sino la inflación que viene después, ¿no? Exactamente. Ahí está la conexión. A veces se intenta explicar esto diciendo que el dinero pierde su valor. Es como si, no sé, intentaras apagar un incendio con gasolina. O más bien como diluir un buen caldo con litros y litros de agua. Qué buena analogía. Claro, el volumen de la sopa aumenta, tienes mucha más cantidad en la olla, pero el sabor, o en este caso el poder adquisitivo, desaparece por completo. O sea, ¿cómo se materializa esta dilución en la factura del súper o en el pago del alquiler? Pues mira, para entender cómo suben los precios en la vida real, me gusta pensar en una subasta. Imagina una sala de subastas donde hay, digamos, 10 obras de arte a la venta. Vale, ¿10 obras? Y el público de la sala tiene una cantidad normal de dinero en sus bolsillos. Pero de repente, antes de empezar, alguien entra en la sala y le regala 10.000 euros en efectivo a cada asistente. Así por las buenas. Por las buenas. Las obras de arte en el escenario no han cambiado en absoluto, siguen siendo exactamente 10. Claro. Pero como ahora todo el mundo en la sala tiene muchísimo más dinero disponible para pujar y superar la oferta del de al lado, el precio final de esas mismas obras se va a disparar. Es pura lógica, claro. Ese ejemplo ilustra perfectamente el mecanismo real de la inflación. Esta inyección de liquidez aumenta radicalmente la cantidad de dinero que circula en la economía, pero ese dinero está persiguiendo exactamente la misma cantidad de bienes y servicios. Claro, porque no se han fabricado más coches. Exacto, no se han construido más casas ni se ha generado más energía, simplemente hay más unidades monetarias compitiendo por los mismos recursos. Por lo tanto, los vendedores, lógicamente, ajustan los precios al alza. Y el resultado no es un auge económico real, ojalá lo fuera, sino una reevaluación matemática. Quien observa que su factura del supermercado ha subido, no sé, un 30% en unos pocos años, en realidad está viendo cómo el poder adquisitivo de su moneda se ha reducido. Debido a esa especie de subasta artificial que comentabas. Y aquí es donde surge una reacción muy natural. Es muy fácil pensar que, oye, vivimos en la era de la inteligencia artificial, de los modelos económicos supercomplejos. Sí, la falsa seguridad. Claro, pensamos que los bancos centrales modernos saben perfectamente lo que hacen. Existe esa gran tentación de decir, bueno, esta vez es distinto. Ay, esa frase. Si conectamos esta mentalidad con el panorama general de la historia económica, vemos que la frase «esta vez es distinto» precede invariablemente a los grandes desastres financieros. Siempre, ¿verdad? Siempre. De hecho, el texto del profesor Yang dedica una sección fascinante a demostrar que esta política monetaria de expansión no es para nada una innovación sofisticada de nuestra época. ¿Qué va? Al contrario, es el error más antiguo del mundo. Las civilizaciones llevan cayendo en la misma trampa matemática desde hace milenios. El caso del Imperio Romano, que expone el autor en el documento, es absolutamente demoledor, porque Roma financió su enorme expansión, las obras públicas, el ejército, utilizando una moneda, el denario de plata, que inicialmente tenía un 94% de plata pura. ¿Era valor real? Exacto, tenía un valor intrínseco real. Pero claro, a medida que el imperio crecía y crecía, los gastos se volvieron completamente insostenibles y las arcas empezaron a vaciarse. Y la mecánica de lo que hizo Roma a continuación es básicamente el equivalente antiguo a la expansión del balance de un banco central que comentábamos antes. Claro, porque no tenían ordenadores para imprimir billetes digitales. No, no tenían. Así que recurrieron a la degradación física de la moneda. Las cecas imperiales empezaron a fundir los denarios antiguos y a mezclarlos con metales mucho más baratos, como el cobre o el bronce. Vaya tela. Luego acuñaban monedas nuevas y, claro, las hacían pasar por el mismo valor nominal. Progresivamente, el contenido de plata bajó al 90%, luego al 80%, al 50%. Una caída libre. Y para el siglo III, el glorioso denario romano apenas contenía un 5% de plata. Era básicamente una moneda de bronce con un lavadito superficial de plata para disimular. Y claro, la reacción de la economía fue brutal, porque los comerciantes no eran tontos, o sea, se daban cuenta perfectamente de que el metal era de peor calidad y exigían, lógicamente, más cantidad de monedas por el mismo saco de trigo. Obviamente. Y los precios llegaron a aumentar, fíjate en el dato, 70 veces. Pero lo verdaderamente revelador de esta historia es cómo intentó solucionarlo el gobierno romano.
el emperador Diocleciano promulgó el famoso Edicto de Precios Máximos. Un clásico. Sí, sí. Publicó listas interminables dictando por ley lo que debía costar cada producto e imponiendo castigos severísimos, de pena de muerte en algunos casos, a quien cobrara más de lo establecido. Lo cual, por supuesto, fue un fracaso absoluto. Totalmente. Y es que este es un principio económico inmutable. El mercado responde al valor fundamental, no a los edictos de los políticos. Obligar a los productores a vender por debajo del coste real solo provocó que los productos desaparecieran de las calles. Claro, se paraliza el comercio. Surgió un mercado negro masivo. La escasez asoló las ciudades. La lección histórica aquí es clara. No puedes legislar en contra de la aritmética. No puedes. Y si damos un salto en el tiempo mucho más cerca, hasta el siglo XX, el documento nos presenta otro escenario quizá el más dramático de todos, la República de Weimar, en la Alemania de los años 20. Ese es el ejemplo del libro. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, el país se enfrentaba a unas reparaciones de guerra colosales. Y como no podían cubrirlas con la recaudación fiscal tradicional de los impuestos, la decisión fue sencilla: encender las impresoras de billetes. Y la espiral que se desató allí muestra de forma aterradora la velocidad a la que la confianza puede evaporarse por completo. Es que los números marean. Fíjate en la progresión. A principios de 1923, la tasa de cambio era de unos 18.000 marcos alemanes por cada dólar. Que ya era una cifra bastante problemática, la verdad. Sí, ya era mala. Pero hacia noviembre de ese mismo año, el sistema entero colapsó. Un solo dólar pasó a valer 4 billones de marcos. Billones con B. Madre mía. Los detalles de la vida cotidiana son aterradores. Leía en el informe que una hogaza de pan, que costaba unos 160 marcos a finales de 1922, pasó a costar 200.000 millones de marcos unos meses después. ¡Qué barbaridad! Hablamos de una situación en la que los trabajadores exigían que se les pagara 2 veces al día. Recibían fajos enormes de billetes por la mañana, o sea, los llevaban en carretillas, y corrían a comprar comida en su descanso. Porque sabían que por la tarde... Claro, sabían que por la tarde esos mismos billetes ya habrían perdido la mitad de su valor. O sea, la clase media alemana y todos sus ahorros fueron borrados del mapa de la noche a la mañana. Totalmente aniquilado, sí. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante la cosa y hay algo que me intriga profundamente. La gente en Weimar, o los propios emperadores romanos, no se levantaron un día queriendo destruir su propia economía, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, ¿por qué se inicia este ciclo si sabemos que las consecuencias terminan siendo siempre tan destructivas? Pues mira, porque esto nunca comienza como una política de destrucción. Nunca. Siempre se presenta a la ciudadanía como una medida de emergencia temporal. Ya, la típica excusa. Exacto. Se vende como algo imprescindible para salvar la situación. Una inyección urgente para superar una guerra, una crisis financiera grave o, como vimos hace poco, los estímulos por una pandemia. Claro, los famosos cheques de estímulo. Eso es. El problema surge con el patrón que viene después. Una vez que inyectas ese dinero artificial en el sistema, la economía se vuelve adicta a él. O una droga. Literalmente. Sectores enteros crecen apoyados en ese crédito fácil, y el patrón dicta que, si el gobierno intenta detener las impresoras y volver a la austeridad, se desata una recesión económica inmediata. Es decir, sufren el síndrome de abstinencia. Exacto. Y ese dolor a corto plazo de parar, políticamente resulta inasumible para cualquier gobierno. Nadie, ningún líder, quiere ser el responsable de provocar una recesión severa durante su mandato. Así que optan por seguir, ¿no? Optan por la huida hacia adelante. Siguen imprimiendo para mantener la ilusión de prosperidad. Siempre parece peor parar hoy que enfrentarse a las consecuencias de mañana, hasta que, de golpe, el mercado pierde la fe en la moneda y el reajuste se produce de manera violenta. Llegados a este punto, pasamos de la historia a un futuro que francamente se ve muy cercano y muy doloroso. Porque ¿cómo afecta todo este ciclo de impresión y deuda al futuro garantizado de la población? Aquí entramos en terreno pantanoso. Sí. El profesor Yang nos pone un reloj de cuenta atrás sobre la mesa y estamos hablando del colapso del sistema de pensiones. Un tema que, fíjate, afecta a decenas de millones de personas de manera directa. El informe se refiere a las proyecciones para el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social estadounidense.
¿Y qué dice el reloj exactamente? Pues que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que ese fondo se va a agotar en torno al año 2032. ¡Ostras! Estamos a escasos 6 años de que ese reloj marque cero. Y claro, hay una ley actual que dicta un mecanismo automático si se llega a ese punto de agotamiento. O sea, estamos hablando de un recorte automático del 28% en las pensiones. Una barbaridad. Para ponerle números reales, un jubilado típico que recibe, digamos, $2.000 mensuales, perderá unos $560 cada mes, de golpe. Así es. Y el autor subraya que la raíz de esto no es solo un error contable, es una razón demográfica estructural brutal. Claro, la pirámide de población. Exacto. En 1960 había más de 5 trabajadores cotizando en activo por cada beneficiario que cobraba. Un sistema muy sano. Muy sano. Pero hoy esa proporción se ha desplomado a menos de 3 trabajadores por beneficiario y sigue bajando en picado hacia un 2,5 a 1. El volumen de ingresos de esos trabajadores simplemente no alcanza para cubrir las obligaciones prometidas a los jubilados. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si los números no dan, y estamos viendo que no dan, solo hay 3 salidas posibles que tiene un gobierno ante esto. O recortas los beneficios, o subes los impuestos, o imprimes más dinero. Pues si analizamos esas 3 opciones, la historia y la lógica política nos dicen siempre cuál van a elegir. A ver. Recortar drásticamente las pensiones es un suicidio político absoluto. Quien lo haga pierde las siguientes elecciones de forma garantizada. Totalmente. Por otro lado, subir los impuestos a la clase trabajadora de forma masiva ralentiza la economía y genera protestas en las calles al día siguiente. Claro, nadie quiere pagar más. Así que históricamente, la salida que siempre eligen es la tercera. Monetizar la deuda, es decir, imprimir más dinero. ¿Por qué? Porque no lo exige al votante un sacrificio inmediato y visible en su nómina. Pero es un engaño en realidad. Absolutamente. El autor del documento define la inflación como un impuesto invisible. Es el impuesto más regresivo de todos. Porque se disfraza con esos eufemismos en las noticias, ¿no? Lo de la inflación transitoria o los costes crecientes de la cadena de suministro. Exactamente. Se disfraza de 1000 cosas. Pero en la práctica es un mecanismo que transfiere silenciosamente la riqueza. Beneficia enormemente a quienes poseen activos tangibles, ya sabes, propiedades, carteras de acciones, porque esos bienes suben de precio con la inflación. Claro, se protegen. Pero destruye sin piedad a quienes viven al día de un salario fijo o a quienes tienen sus pequeños ahorros en una cuenta corriente. Es un castigo a la clase media trabajadora. Ante este panorama tan desolador, si sabemos que la inflación es tan destructiva, mucha gente se preguntará, a ver, ¿por qué los bancos centrales no la detienen simplemente subiendo las tasas de interés de golpe? Ay, amigo. Porque aquí es donde la arquitectura financiera colisiona de frente con la cruda aritmética verdad. Exactamente. Para entender esto, hay que mirar el doble mandato que tiene la Reserva Federal. Por ley, tienen que mantener los precios estables y, al mismo tiempo, lograr el máximo empleo posible. Lo cual ahora mismo es contradictorio. Hoy están en conflicto directo, sí. Y luego están las matemáticas de la deuda, que son implacables. Piensa que la tasa de interés promedio de la inmensa deuda nacional era de apenas un 1,5% hace unos 5 años. Era dinero regalado prácticamente. Prácticamente. Pero hoy esa media ha subido al 3,4%. Y solo esa subida ya está añadiendo cientos de miles de millones en costes extra cada año. Entonces, claro, si para matar la inflación el Banco Central decide subir los tipos al 5 o al 6%, que ojo, es lo históricamente normal, No es nada descabellado, ¿no? los intereses que tendría que pagar el Estado se comerían literalmente todo el presupuesto del gobierno. Y esa es la trampa clásica en la que caen los imperios financieros. No hay ninguna opción buena en la mesa. O mantienes las tasas altas para frenar la inflación y ahogas financieramente a tu propio gobierno bajo el peso de su deuda. O bien las bajas para darle oxígeno al gobierno y desatas la bestia de la inflación. Exacto. Están atrapados en esa disyuntiva imposible. Bueno, quiero hacer un poco de abogada del diablo aquí, para evitar caer en el fatalismo puro. Hay un argumento contrapuesto muy fuerte. Un momento, Estados Unidos no es la República de Weimar de los años 20, ni es la antigua Roma. Claro. Estamos hablando de un país que tiene la moneda de reserva mundial, que tiene una independencia energética envidiable y, bueno, un sector tecnológico increíble que tira de toda la economía global. ¿Eso no cuenta? Esto plantea una pregunta importante, sin duda.
Y es un argumento que se escucha muchísimo. Pero el análisis del profesor Yang es muy claro al respecto. Aunque todas esas fortalezas son reales, la historia demuestra de forma aplastante que las fortalezas geopolíticas no te protegen de las matemáticas. Buen punto. Fíjate en Gran Bretaña. En el siglo XIX tenían la moneda de reserva mundial, la libra. Dominaban las finanzas, tenían el mayor imperio y el mayor ejército del planeta. Lo tenían todo. Lo tenían todo. Y sin embargo perdieron ese estatus de privilegio. ¿Por qué? Por la imprudencia fiscal y el exceso de deuda tras las guerras mundiales. El estatus no te salva si los números no cuadran. Y hay un dato en el informe que añade muchísima fragilidad a esto. Las naciones extranjeras, y estamos hablando de países como Japón, China o el mismísimo Reino Unido, poseen aproximadamente 1/3 de toda esa deuda estadounidense. Es un factor de riesgo gigantesco, porque si esa inflación sigue y esos inversores extranjeros deciden que ya no les compensa mantener esos bonos... Porque están perdiendo valor, claro. Exacto. Si deciden dejar de comprar, o peor aún, empezar a vender en masa para buscar refugios más seguros, todo el sistema que hemos conocido en los últimos 80 años colapsaría bajo la presión. Se encarecería la deuda de forma incontrolable. Es que es un castillo de naipes. Y escuchando este resumen, la verdad es que sorprende muchísimo cómo el lenguaje burocrático, las palabras que usan los políticos, ocultan la gravedad real de la situación. Constantemente. O sea, los titulares en los telediarios te hablan de crecimiento del PIB mensual, pero no te dicen que, si hacemos las cuentas, a cada hogar estadounidense le corresponde una deuda implícita de $289.000. Una deuda que nadie les ha preguntado si querían asumir, por cierto. Exacto. Los políticos usan términos técnicos que suenan súper bien, como ajustes estructurales a largo plazo o flexibilización monetaria. Que básicamente es un código secreto para decir, el sistema no es sostenible, estamos quebrados. Totalmente. Porque la aritmética no negocia. Da igual las palabras que uses. Y fíjate, creo que la conclusión silenciosa de todo este documento del profesor Yang no es un llamado a entrar en pánico. No, para nada. El consejo final del texto es que se trata de prepararse, de entender lo que está pasando. Quienes comprenden este patrón histórico y matemático van a poder navegar estos años desde una posición de muchísima más fortaleza. Tomando decisiones basadas en la fría matemática y no en las promesas vacías de los políticos de turno. Eso es. Bueno, y para ir cerrando, quiero lanzar un pensamiento provocador final. Algo que amplía lo que hemos expuesto hoy y que creo que va a dejar a quien nos escuche dándole muchas vueltas al asunto. A ver, dispara. Si sabemos, y lo hemos visto con Roma, con Weimar y ahora, que a lo largo de la historia los sistemas basados en dinero fiduciario tarde o temprano sufren un gran reinicio debido al peso insostenible de la deuda humana... Sí, la historia es un bucle cerrado en ese sentido. Pues ahí va mi pregunta. ¿Es posible que en las próximas décadas veamos el nacimiento, o mejor dicho, la consolidación de un sistema de valor completamente ajeno al control soberano del Estado? Interesante. Me refiero a una moneda basada puramente en energía y matemáticas criptográficas inmutables, en lugar de en promesas gubernamentales. Algo que, por diseño, haga tecnológicamente imposible volver a cometer el error más antiguo del libro, que es imprimir a voluntad. Es un escenario fascinante, desde luego. Y viendo la trayectoria de la deuda que hemos analizado hoy, parece casi una evolución inevitable si queremos un sistema que no dependa de la confianza ciega en los políticos. Exacto. Pues ahí lo dejamos para que cada uno reflexione. Como siempre, os animamos a aplicar el análisis crítico a toda esa información financiera que consumís a diario. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Un saludo a todos. Hasta la próxima.